hacer unas preguntas muy importantes. Por ejemplo, consiste en que tenemos que preguntar si la planeación de los procedimientos del muestreo es el adecuado, lo cual requiere preguntarse, ¿debe obtenerse una muestra? Es lo primero que como investigador debemos hacer, preguntarnos si debemos obtener una muestra, si de ser así, para hacer esa investigación, qué muestra y qué procedimientos debemos seguir para poder obtener esa muestra, qué tipo de muestras también debemos obtener como investigadores y también qué tan grande debe de ser la muestra. Es muy importante analizar qué tan grande debe de ser nuestra muestra para así comenzar a investigar. Además de que puede hacerse para controlar y compensar si tenemos errores o falta de respuestas por parte de aquella muestra que estamos investigando. Por favor, la siguiente. Bueno, ahorita vamos a hablar los que son los conceptos básicos que debemos de tener para la parte de muestreo y diseño. Entonces, tenemos lo que es la población y la muestra. La población principalmente son esos elementos que comparten unas características que nos permiten a nosotros como investigadores identificar qué es lo necesario que necesitamos y además que esta población nos sirve para el propósito del problema de investigación de mercado. Por segundo tenemos lo que es una muestra. Una muestra es un subgrupo de población que seleccionamos de esa misma para así saber qué necesitamos y sobre todo para que estos participen en el estudio que vamos a realizar. Recuerden, una muestra es un subgrupo de la población que sacamos, por decirlo así, de esa población que tenemos principalmente para poder estudiarla. Y por otro lado tenemos lo que es el muestreo por último. El muestreo es el proceso mediante el cual el investigador selecciona la muestra que necesita, es decir, selecciona aquellos pacientes con nosotros que estamos en el área de la salud y para las personas que quizás no están en el área de la salud y investigan otro tipo de problemas de mercado, seleccionan aquellos sujetos de estudio a partir de esa muestra ya calculada previamente. Sigue, por favor, Joan. Hola. Vamos a esperita que de pronto Joan está. Sí que... Hola, buenos días. Buenos días. En este momento, Melissa, profe. En este momento vamos a hablar más o menos como los beneficios que nosotros tenemos primero, a poder calcular el tamaño de la muestra. Y segundo, por cuánto vamos a calcular el tamaño de la muestra. En el punto de por qué calcular el tamaño de la muestra, es porque una muestra puede estudiar con mayor rapidez que una población. O sea, no es lo mismo que usted estudie 1000 personas a que estudie 100 personas, ¿ya? Además de eso, el estudio de una muestra es menos costoso. Pues ya sabemos por qué es de menos personas que estudiar la población. Otro punto que tenemos aquí son la toma menos tiempo el estudio a realizar. Y además de eso, los resultados son más precisos, ¿ya? ¿Cuándo calcular el tamaño de la muestra? Cuando no se puede estudiar toda la población, como lo mencioné anteriormente, no es lo mismo calcular 1000 personas que calcular 100 personas, ¿ya? Cuando quieren estudiar 2 o más grupos, establecer diferencias, es importante establecer diferencia cuando quieren estimar parámetros, prevalencia, promedio y porcentaje de tasa, ¿ya? Joan, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Proceso de diseño de muestreo. Devuélvete la otra, por favor, para una pequeña introducción. Un diseño de muestreo, es importante saber que un diseño de muestreo bien elaborado puede ayudar a crear estrategias eficaces de marketing en una empresa y como resultado de esto puede haber un aumento en las ventas. Por eso al momento de diseñar un proceso de muestreo hay que tener en cuenta, la siguiente por favor.
los 5 pasos que se muestran en la imagen. Primer paso, definir la población meta. En este paso consiste en definir la población meta, el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, la investigación se centrará en las madres cabeza de hogar. La población meta, cuál viene siendo las madres. Después de definir la población meta, entramos a definir el marco de muestreo. En este punto la presentación es la presentación de los elementos de la población meta, el cual consiste en un listado o conjunto de instrucciones para identificar la población meta. El tercer paso es seleccionar la técnica de muestreo. Debemos decidir si utilizamos una técnica de muestreo tradicional o bayesiano. Bayesiano es un método de selección en que los elementos se seleccionan de una manera secuenciada. Además de esto, también se decide si se utilizará un muestreo probabilístico o no probabilístico. El siguiente paso, el cual es el 4, vamos a entrar a determinar el tamaño de la muestra, el cual es el número de elementos que se incluirá en el estudio. Hay que tener en cuenta que es importante determinar el tamaño de la muestra porque este nos permite minimizar tiempo, ahorrar costo y obtener resultados más precisos, como lo mencioné en la anterior diapositiva. Ya tenemos los 4 pasos y ya entramos lo que es a llevar a cabo el proceso de muestreo. En este último punto o paso, por decirlo así, se realiza el proceso de muestreo, el cual consiste en una especificación detallada de cómo se llevarán a cabo las decisiones del diseño de muestreo y claramente se integran todos los pasos anteriores que mencioné anteriormente. La siguiente diapositiva, por favor. Terminología, para tener una comprensión como más clara de lo que estamos hablando en esta exposición, pues consideramos importante que tengamos claro la terminología en cuanto a población, elemento y unidad de muestreo. Para población meta, es el conjunto de elementos u objetos que poseen la información buscada por el investigador acerca del cual se harán inferencias. En otras palabras, podríamos decir que es la población objetivo, el cual se va a centrar la investigación. En cuanto al elemento, en este caso un elemento es el objeto sobre el cual se desea la formación, se desea información. Por ejemplo, una investigación por encuesta, el elemento viene siendo el encuestado. Otro ejemplo podríamos decir que una evaluación de adherencia de un nuevo medicamento, el elemento viene siendo el paciente, ¿ya? Como último en terminología tenemos unidad de muestreo, que es la unidad donde realizamos la muestra. Por ejemplo, podríamos querer estudiar a las personas, pero no queremos una lista de todos los individuos que pertenecen a la población objetivo. Entonces las familias sirven como unidades de muestreo y las unidades de análisis son los individuos que viven en una familia, ¿ya? Siguiente, Joan, por favor. Hola, buenos días. Les Hola, voy a María. hablar sobre la definición. Si me toca a mí, ¿cierto? Sí. Sí, hola, Mayra, dame un momento, por favor, Dale, escribo tranquilo. algo. Dale. Digamos que aquí a continuación vamos a explicar ya como a profundidad cada paso del proceso de diseño de muestreo. Digamos que mi compañera Melissa lo explicó brevemente, pero ahorita sí vamos a ahondar un poquito más sobre cada paso del proceso como tal. Dale, Mayra. Dale. Bueno, para empezar, vamos a empezar, pues, valga la redundancia, vamos a empezar definiendo qué es población meta, como más a profundidad. La población meta o llamada población objetivo se refiere a un grupo de personas o un grupo de elementos que son de interés para los investigadores. Esto quiere decir que son como el enfoque del estudio, son los que se ven afectados directamente sobre ese estudio. La población objetivo se conforma por el conjunto de individuos sobre los que se efectúa esa evaluación o análisis estadístico. Para determinar esa población se realizan las siguientes preguntas. ¿Quién se ve afectado? ¿Qué grupo se ve afectado? ¿Cuáles son las características de estas personas y dónde se ubican geográficamente? Como puede ser imposible recoger información de toda la población objetivo, se recurre a analizar una muestra representativa. Esto quiere decir que la población meta
es un pedacito de una población, ¿cierto? Pero para que sea más precisa el estudio, se saca como una muestra de esa población meta. Y esa población meta, perdón, y esa muestra tiene que tener unas características que comparten con la población meta. Estas características pueden ser edad promedio, nivel de ingresos, porcentaje de hombres y mujeres. Un ejemplo de esto puede ser el nivel de satisfacción sobre los servicios educativos superior en las universidades privadas. La población objetivo serán los jóvenes que se encuentran estudiando en las universidades o instituciones del país a nivel profesional, que son los que se ven afectados directamente por el estudio. Listo. La siguiente, por favor. Listo. Para la determinación del marco de muestreo, vamos a empezar definiéndola. Un marco muestral es una lista de elementos que forman el universo que está por estudiarse. Se conoce como unidades muestrales que comparten características que los identifican. A partir del marco muestral se extrae la muestra para el estudio de los elementos que pueden ser clientes, empleados, hogares, instituciones o ciudades. Para determinar un marco muestral, se podría acceder al sistema informativo de la misma y extraer una lista de todas las personas que han contratado algún producto o servicio en el último año. Esto es como a manera de ejemplo. Un ejemplo podría ser por medio de censos de vivienda, mapas agrupados por localidades, barrios, etc. Añadiendo a esto, es importante ya que permite al investigador cuántos individuos son necesarios estudiar para estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado. Listo. Bueno, listo. Hola, buenos días. Después de los dos pasos que vimos anteriormente, seguimos con la elección de una técnica de muestreo como tal. Como dice en la diapositiva, el investigador debe decidir si usará una técnica de muestreo tradicional o la bayesiana, si obtendrá la muestra con o sin reemplazo y si utilizará un muestreo probabilístico o no probabilístico. ¿Qué debemos de tener en cuenta, digamos, brevemente acá? Pues la muestra tradicional, digamos que cuando uno escoge una muestra tradicional, se va por el lado de la muestra tradicional, los datos se seleccionan, todos los datos se seleccionan antes de iniciar la recolección de los mismos datos. Digamos que la definición de muestra con reemplazo es básicamente cuando el investigador selecciona un elemento del marco del muestreo y después devuelve ese elemento al marco, lo que hace que el elemento tenga la posibilidad de retornar, ¿da? La muestra sin reemplazo es lo contrario. Después de que se selecciona el elemento, no tiene retorno, ¿listo? Sí me gustaría, profe, en la técnica bayesiana, pues que nos ayudara así como a complementar ahí, porque, digamos, leímos la literatura del libro, pero no la logramos como entender. Yo creo que esa la vamos a dejar. ¿Sí? Sí, vamos a dejarla porque realmente para nosotros no es importante. En todo caso, Listo, quien quiera, pues puede profundizarla, pero realmente lo importante aquí son los temas generales. No hay que entrar, digamos que tan a profundidad, yo. listo, profe. Vamos. Listo, entonces digamos que lo más importante aquí es tener en cuenta y definir el muestreo probabilístico o no probabilístico, que digamos, tener en cuenta eso en una investigación es muy importante para el proceso de la misma, ¿vale? Más adelante lo vamos a ver. Como siguiente paso sigue determinar el tamaño de la muestra, ¿listo? En la diapositiva nos dice que el tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que deben incluirse en el estudio, ¿listo? Digamos que determinar el tamaño de la muestra, pues es complicado, ¿cierto? E incluye varias consideraciones tanto cualitativas como cuantitativas, ¿listo? Entre los factores cualitativos importantes que deben de tenerse en cuenta
son, por ejemplo, la naturaleza de la investigación. Ya vimos anteriormente que la naturaleza de investigación puede ser una investigación exploratoria, una investigación descriptiva, una investigación concluyente. ¿Listo? El número de variables también es muy importante porque asimismo va a determinar el tamaño de la muestra, la naturaleza del análisis, cómo voy a analizar dicha información. Y también tenemos tamaños de muestras utilizadas en estudios similares. Digamos que nos podemos guiar sobre otros estudios, sobre otras muestras, para asimismo determinar mi tamaño de la muestra de mi estudio. ¿Listo? Digamos que en este paso quería como explicar que la naturaleza de la investigación también tiene impacto en la decisión del tamaño de la muestra. Por ejemplo, digamos, en los diseños de investigación exploratoria, como los que se utilizan en la investigación cualitativa, el tamaño de la muestra suele ser pequeño, ¿ya? Digamos que si la investigación o el tipo de la investigación es concluyente, la muestra, digamos que es un poco más grande porque, como ya lo vimos anteriormente, la investigación concluyente, pues, en base a lo que se analiza, pues, digamos, concluye una investigación, ¿ya? Digamos que pues, es como importante saberlo. En la diapositiva también podemos ver que a medida que se incrementa el tamaño de la muestra, el costo de cada unidad de información será mayor. Y con respecto a esto, Johan, también es importante anotar que, claro, en una investigación cualitativa, como tú lo has dicho, es pequeño porque normalmente lo hacemos con métodos no probabilísticos. Y la investigación cuantitativa suele ser mucho más grande, 100, 200, dependiendo del tamaño de la población, pues tendremos el tamaño de la muestra, es directamente allí proporcional también. Y como lo hacemos a través de una investigación cuantitativa, normalmente nosotros utilizamos el muestreo probabilístico para sacar una muestra representativa de esa población. Ahora, cuando hablemos de esos dos tipos de muestras, lo vamos a entender un poquito mejor, pero es importante que ya vayamos como conceptualizando los temas. Como viendo, listo. Bueno. Listo. Y por último, pues como lo dijo mi compañera Melissa, se realiza el proceso muestreo como tal, donde se tiene en cuenta todo lo anteriormente dicho. Digamos que pues es importante conocer, digamos, como estos 5 pasos, pues para aterrizar un poquito cuando nosotros queremos, ¿cómo se dice? Cuando nosotros queremos seleccionar una muestra de una población grande, de un universo grande en una investigación. ¿Listo? A continuación, digamos, voy a citar un ejemplo del libro de investigación de mercados por la autora Naresh Malhotra, digamos, donde ejemplifica todo lo que hablamos anteriormente y donde nos va a permitir como, digamos, entender un poquito más, digamos, todo lo que dijimos para que no quede en el aire. Entonces voy a proceder a leer el ejemplo y después lo explico. El ejemplo dice, se realizó una encuesta telefónica para el Departamento de Turismo de Florida para entender la conducta de viajero de los residentes del estado. Los hogares se estratificaron por regiones, norte, centro y sur de Florida. Se seleccionaron los hogares para localizar a los miembros de la familia que cumplieran con 4 características. Primera, una edad igual o mayor a 25 años. Segundo, que vivieran en Florida al menos 7 meses al año. Tercero, que hubieran vivido en Florida al menos 2 años. Y cuarto, que tuvieran licencia de manejo de Florida. Digamos que... Eso, perdóname que te interrumpa, Johan, esa parte que estás leyendo allí son los criterios de inclusión y de exclusión que ya verán ustedes en el semestre que viene, que también en la parte metodológica lo tenemos que especificar. Entonces aquí lo que dice es que nos va a servir que tengan de 25, incluso mayores, una edad de 25 o igual a 25 años, que vivan en esa ciudad, eso es un criterio de inclusión y también de exclusión, porque entonces los que no vivan en Florida no nos sirven y los que sean de 18 años tampoco, que hubieran vivido en Florida al menos 2 años también es un criterio de inclusión y que tuvieran licencia de manejo en Florida también. Fíjense cómo a veces cuando leemos el documento base de trabajo de grado, pues no nos damos cuenta que esto ya lo hemos visto, que esos son los tales criterios de inclusión y exclusión que aparecen allí. Bueno,
Continuamos. Son como las condiciones, ¿no, profe? Exacto, exacto. O sea, ¿quién te va a servir a ti para que sea tu población? Y tú tienes que decir, ahora precisamente anoche tuve una reunión con mis estudiantes que estamos haciendo un trabajo de grado de turismo en salud con una investigación, de hecho, cualitativa, no cuantitativa, y hemos hecho los criterios de inclusión. Y teníamos una gran cantidad de personas que podríamos entrevistar, pero siguiendo precisamente estos parámetros que usted como investigador se traza. Ellos, por ejemplo, anoche dijeron, no, nos vamos a ir con solamente los prestadores, los intermediarios allí que prestan el servicio de salud internacional, nada más. O sea, con la parte, digamos que de ente gubernamental no van a ir a entrevistar. Y lo tenían, y tenían el contacto. Pero pues, ¿qué pasa? Que se nos salía un poquito de todo lo que nosotros queríamos abordar, pues son personas que no podemos incluir en ese estudio que estamos realizando. Nos tocó sacarlos por los criterios de inclusión y de exclusión. Y eso es muy importante que ustedes pues ya vayan pensando también en esta parte, sobre todo, para que también vayan dimensionando el trabajo que están haciendo, el trabajo de grado que ustedes mismos pueden proponer o que quizás sea de un profesor que ya esté, digamos que parametrizado. Continuamos. Listo. Bueno, aquí tenemos, digamos, como lo que explicamos, los 5 pasos, digamos, que entramos a explicar y que pues les queríamos mostrar. Digamos que la población meta aquí serían los adultos que cumplan con los 4 criterios, ¿ya? Entonces aquí dice, los adultos que cumplan los 4 requisitos, elemento, en un hogar con un número telefónico en funcionamiento, esa sería la unidad de muestreo, en el estado de Florida, extensión y durante el periodo de la encuesta, tiempo. El marco de muestreo sería el programa de cómputo para generar los números telefónicos al azar. ¿Listo? La técnica de muestreo sería un muestreo estratificado. La población meta se estratificó geográficamente entre regiones norte, centro y sur de Florida. Tamaño de la muestra, pues aquí dice que son 868 personas. Y por último, la realización, cómo se va a llevar a cabo el estudio. Distribuir la muestra entre los estratos, usar el marcado digital aleatorio, computarizado, listar a todos los miembros de la familia que cumplan con los 4 requisitos y seleccionar a un miembro de la familia usando el método del siguiente cumpleaños. ¿Listo? Hola, buenos días. En esta diapositiva les voy a hablar sobre la clasificación de las técnicas de muestreo. En este caso son 2, que es muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es un método de muestreo, valga la redundancia, que se utiliza de forma de métodos de selección aleatoria. ¿Qué nos quiere decir y por qué es tan importante? Es importante el muestreo probabilístico, ya que en toda la población deben de tener una misma oportunidad de ser seleccionados. En cambio, el muestreo no probabilístico, este tipo de muestreo no se basa en el azar, sino en el juicio personal del investigador para poder seleccionar a los demás elementos de la muestra. En este caso, el investigador puede decidir de qué manera arbitraria consecuente puede elegir elementos que puedan incluir una muestra. Listo, profe. Nosotros planeamos las técnicas de muestreo. ¿Lo puedo proyectar? Sí, claro que sí, por supuesto. Listo, dame un momento, yo lo comparto. ¿Es el video que yo les pasé? No, Bueno, o igual creo lo que... voy a abrir yo también para proyectarlo, dependiendo de cómo esté este explicado, claro. Exacto. El principal objetivo
de una investigación de mercados es obtener información de un segmento específico para contribuir en la toma de decisiones de una empresa. Cuando se trabaja con poblaciones muy grandes, es necesario recopilar esta información de una manera que implique menor tiempo y costo. Es por esto que se recurre al muestreo, el cual permite elegir solo algunos elementos que representan a toda la población. Para seleccionar los elementos que van a conformar la muestra, tenemos que hacer uso de las técnicas de muestreo, y a su vez, pueden clasificarse en probabilísticas y no probabilísticas. Comencemos por explicar en qué consisten estas últimas. Muestreo no probabilístico. Se define de este modo al muestreo que se basa principalmente en el juicio personal del investigador y no del azar. Las técnicas no probabilísticas más comunes son los muestreos por conveniencia, por juicio, por cuotas y de bola de nieve. Muestreo por conveniencia. Busca obtener una muestra de elementos convenientes, esto es, que se encuentren en el lugar y momentos adecuados. La selección se deja en manos del entrevistador. Muestreo por juicio. Es una forma de muestreo por conveniencia, en el cual los elementos se seleccionan con base en el juicio del investigador. Este, basado en su experiencia, evalúa cuáles son los elementos más representativos de la población de interés. Muestreo por cuotas. Se conforma por dos etapas. Primero, se desarrollan categorías de control o cuotas, las cuales pueden incluir, por ejemplo, el sexo o la edad. Posteriormente, de cada cuota se selecciona un determinado número de elementos, por conveniencia o por juicio del investigador. Muestreo de bola de nieve. En esta técnica se selecciona un grupo inicial de individuos, a los que después de haber sido entrevistados, se les pide que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. El muestreo de bola de nieve suele utilizarse con poblaciones poco comunes. Muestreo probabilístico. En esta categoría, las unidades del muestreo se seleccionan al azar. Las principales técnicas de muestreo probabilístico son el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerado. Muestreo aleatorio simple. Se distingue porque en él, cada elemento tiene una probabilidad de selección igual y conocida, ya que la muestra se determina usando un procedimiento aleatorio. Muestreo sistemático. Ponerlo en práctica implica conocer la población y el tamaño de la muestra, pues ambos deberán dividirse. El resultado será el intervalo que se usará para seleccionar los elementos. Se elige un número aleatorio entre 1 y el intervalo. Después se toma sucesivamente cada elemento sumando el intervalo. Muestreo estratificado. Es un procedimiento de 2 pasos, en el que la población se divide en subpoblaciones o estratos. A continuación, se seleccionan los elementos de cada estrato por medio de un procedimiento aleatorio. Muestreo por conglomerado. En un principio, la población meta se divide en subpoblaciones o conglomerados. Luego, se selecciona una muestra aleatoria de conglomerados. Si en la muestra se incluyen todos los elementos del conglomerado, tenemos muestreo por conglomerados de una etapa. En cambio, si de cada conglomerado seleccionado se extrae de manera probabilística una muestra de elementos, estamos ante un muestreo por conglomerados de 2 etapas. Antes de elegir una de estas técnicas, recuerda que de la selección de la muestra dependerá el éxito o el fracaso de la obtención de la información de mercados para la toma de decisiones. Bueno, después de ver tan importante video, voy a hablarles sobre 2 ejemplos, tanto el muestreo probabilístico como el de no probabilístico, enfocados al sector salud. En este caso, voy a hablarles sobre el muestreo probabilístico, donde vamos a ver un muestreo aleatorio simple, que es escoger un total de una población afiliada a una IPS. Entonces, en este caso, se escoge una muestra aleatoria suficientemente representativa para conocer la percepción del usuario frente a los diferentes servicios que presenta la institución. Esto se hace con el fin de tomar decisiones frente a las posibles inconformidades que tienen los pacientes. En el muestreo no probabilístico, vamos a hacer un ejemplo de muestreo por cuotas. Eso se trata que se desea conocer la eficacia o un posible beneficio de un medicamento en los pacientes que padecen una enfermedad huérfana.
Para ello, el investigador crea unos subgrupos o hace el estudio por cuotas para hacer un análisis comparativo y el individuo pues divide su muestra por género y por edad. Pues para dar así un preámbulo, una enfermedad huérfana es pues como el cáncer, el SIDA, y los problemas relacionados cardíacos y pulmonares. No te escuchamos. Creo que hemos perdido el audio, Pamela. Bueno, como último punto después de la investigación, digamos que encontramos un ejemplo. ¿Nos puedes proyectar pantalla completa, por favor, Johan? ¿Listo? Listo. Encontramos un ejemplo sobre donde se aplicó un tipo de muestreo, una técnica de muestreo. Digamos que se titula Barreras de acceso, limitaciones para acceder a los servicios de salud de los usuarios asignados a la clínica de Tenjo, Cundinamarca, Colombia. Población y muestra. En ese trabajo se utilizará el método de muestreo no probabilístico, así la muestra quedará conformada por quienes decidan participar. Se captarán pacientes que asisten a la consulta de medicina familiar de la clínica en el periodo del 1 de febrero hasta el 4 de abril del año en donde cuando se hizo la investigación. En las técnicas de recolección de datos se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos. ¿Listo? El instrumento será un cuestionario diseñado con preguntas cerradas y una pregunta abierta para evaluar la percepción de las barreras de acceso al sistema de salud. De los pacientes que asisten a la clínica se aplicará un cuestionario que contiene 7 preguntas. ¿Listo? Digamos que por último, la técnica de análisis de datos fue una técnica de procesamiento de datos que se utilizará, perdón, no leí mal. Técnica de análisis de datos va a ser la estadística descriptiva. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ya terminaríamos aquí, ya haríamos finalizado la presentación, pero antes de terminar, me gustaría proyectar un diagrama de los tipos de muestreo para que pues nos quede un poquito más claro si de pronto no entendieron el video. ¿Listo? Digamos, ¿ya están viendo de pronto? Sí, ya lo tenemos en pantalla. Listo. Digamos que tenemos acá un diagrama sobre la clasificación de las técnicas de muestreo. Como pudimos ver en el video, las técnicas de muestreo se dividen en dos, no probabilístico y probabilístico. Dentro de la categoría no probabilística tenemos el muestreo por conveniencia, el muestreo por juicio, el muestreo por cuotas y el muestreo de bola de nieve. Cuatro tipos para que lo tengamos en cuenta. En el muestreo probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. ¿Listo? El diagrama también cita otras técnicas de muestreo. ¿Listo? Digamos que, no sé, profe, nos aclares, ¿solamente existen estas o hay más dentro de no probabilístico y probabilístico? No, solamente existen esas. Y es muy importante, muchachos, que al menos, pues, la idea era que ustedes también en las diapositivas, pues, lo pudieran explicar, es decir, conceptualizar, o sea, que es un muestreo por conveniencia. Porque fíjense que de pronto en el examen final vamos a tener un enunciado que sea de muestreo por conveniencia y si pues usted prácticamente está estudiando con las diapositivas y no las tiene, pues de pronto no va a poder encontrar cuál es el concepto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, interesante que al menos nos quedemos con que, como muy bien les comentaba yo al inicio,
El muestreo no probabilístico normalmente es utilizado en la investigación cualitativa, también en las investigaciones exploratorias. Recordemos que las investigaciones exploratorias es para saber si realmente el problema que yo pienso, que yo creo que existe, pues es correcto, ¿sí? Evidenciar ese problema para después, pues, ya hacer una investigación más a fondo, más a profundidad y poder hacer un buen análisis, una buena investigación ya con todas las de la ley. Entonces, piense que el no probabilístico, pues, lo que requiere y aquí lo que hay que entender es que no se va, digamos que hacer tan exhaustiva, no es tan rígido el tema. Yo puedo coger 5, 6, 7 personas y a eso se refiere el muestreo por conveniencia, 7 personas que yo conozca, que cumplan con ¿qué? Con los criterios de inclusión y de exclusión que yo he hecho como investigadora, los puedo sentar y a través de un focus group, de un grupo focal, pues hacer un guión de preguntas y tratar de recoger toda la información que yo quiero para posteriormente ¿qué? Analizar esa información. Fíjense que no me he salido del muestreo por conveniencia. ¿Por qué se llama así? Porque de pronto yo conozco a Johan, a Melissa, a Pamela y a Mayra y lo siento a los 4 les digo, miren, por favor muchachos, háganme el favor, vamos a hacer aquí en este cuarto un pequeño grupo focal, vamos a trabajar el tema, pues la intención es yo obviamente tengo que mostrarles la intención y el objetivo que tenemos en esa actividad y pondré allí 4 o 5 preguntas para que ustedes me hablen sobre eso. Fíjense que el muestreo no probabilístico, para que no aplicamos ninguna fórmula matemática, ninguna fórmula estadística, simplemente pues es las personas que nosotros conocemos y básicamente pues todos los muestreos tienen esa característica, no hay que aplicar ninguna fórmula ni nada de esto. El muestreo probabilístico, por el contrario, el muestreo probabilístico sí vamos a aplicar una forma y el que más utilizan ustedes o utilizamos nosotros aquí en nuestros trabajos de grado, en los trabajos de investigación de mercados, bueno, todo ese tipo de trabajos, lo hacemos por muestreo aleatorio simple. Eso es lo que más se utiliza. Y aquí si hay una fórmula, una formulita, que su profesor o profesora en el momento en que usted diga que va a ser un muestreo aleatorio simple, porque pues tiene una población de, vamos a suponer que estemos analizando la percepción de la calidad de una IPS, de los clientes, de los consumidores o de los pacientes de esa IPS. Entonces, supongamos que son 600, 700 afiliados a esa IPS, pues no puedo entrevistar, ¿cierto?, a los 600 o 700 afiliados, tengo que tener una muestra representativa. Y para ello saco esta herramienta que es el muestreo probabilístico y que allí justamente pues voy a poder, sí, en este caso, aplicar una fórmula matemática que también deberían ustedes pues colocarlo allí en ese PowerPoint. Por eso es importante que me envíen antes el PowerPoint porque yo les ayudo con todo esto para que les quede bien armado. Y pues allí sacamos nuestra fórmula matemática y podemos sacar, digamos que 100, 120 personas que nos salgan como muestra para evitar entrevistar a 600, 700, 800, 900 y esa va a ser nuestra muestra representativa porque hemos sacado esa muestra a través de ese método probabilístico que es muestreo aleatorio simple. Entonces, ¿quién va a decidir esto? Si es probabilístico, si es no probabilístico, pues va a ser también, va a depender de muchos factores. Usted lo puede decir como investigador, pero también la intención de su estudio, de su investigación. También vamos a tener en cuenta qué tipo de investigación es, si es cualitativa o cuantitativa, también va a definir eso. Bueno, y por supuesto el objetivo que usted tiene trazado en su investigación va a definir si es uno o es el otro, si es probabilístico o no es probabilístico. ¿Ok? Muy importante eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer ahora? Vamos a pasar a la actividad de comprobación de juego.